En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días. Ánimo. Bueno, estamos iniciando la semana. Estuvimos en Veracruz, en Hidalgo, en San Luis Potosí y en Tamaulipas. Programas sociales. Ya están bajando los programas, ya se están recibiendo las ayudas, los apoyos, todo el programa de bienestar. Se avanza en los programas sociales y de reactivación de la economía. Pide a los mexicanos que trabajemos todos juntos para lograr que sea más ágil la instauración de estos programas. Se está en el proceso de renovar las refinerías que ahora están funcionando al 30%. Se espera obtener de 500 a 600 mil barriles diarios con una inversión aproximada de 25 mil millones de pesos. La refinería de Madero requiere 3.500 millones de pesos y se trabaja ya en su renovación con trabajadores de Pemex y se contratará personal adicional para lograr estas renovaciones. Obras en proceso. Decirles que ya inició el proceso de licitación para la nueva refinería de Dos Bocas. Ya está en proceso la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Se envió la invitación a 4 empresas. Ya expresaron interés en participar en esta licitación y enviarán sus propuestas antes del 18 de abril. Esta refinería tendrá una inversión de entre 150 y 160 mil millones de pesos. Con la renovación de las refinerías y la creación de esta nueva, se logrará la autonomía en gasolinas y se podrán bajar los costos. Se supervisa que se finalice el tren de Guadalajara con una inversión adicional de 4.500 millones. Se inaugurarán más universidades el próximo fin de semana. Crímenes a reporteros. Pues la comisión para atender a víctimas de la violencia, desaparecidos, tiene que hacerse cargo. El gobierno dará continuidad a las investigaciones de crímenes ocurridos en las administraciones pasadas. No se cerrará ningún expediente y exigiendo que la autoridad competente actúe para el esclarecimiento de las investigaciones. El principal problema de la aplicación de la ley es la impunidad. Se tiene confianza en la Fiscalía General para que esto cambie. Morena. Sí, yo tengo licencia, tengo permiso en mi partido, no estoy participando. El presidente Andrés Manuel López Obrador actualmente no participa de manera activa en el partido Morena. Representa a todos los mexicanos. Ha establecido que no habrá partido, ni sindicato, ni medio de comunicación preferido, por lo que no tiene responsabilidad en resolución de problemas al interior de los partidos. Corrupción en el Poder Judicial. Sí estamos pidiendo que actúen y se evite la corrupción al interior del Poder Judicial. Se está solicitando respetuosamente que se combata la corrupción. Se tiene una estrecha comunicación con los ministros. Se tendrá un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se está en proceso en renovación desde abajo, revisando el funcionamiento y comportamiento de jueces y magistrados. Hay voluntad para llevar a cabo la renovación para eliminar la corrupción en el poder. Aunque se respeta la autonomía de éste, se señalará al juez o ministro que actúe de manera corrupta. Se denunciará legal y públicamente. Caravanas de migrantes. Decirles que estamos ayudando, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos. Se colabora con los procesos migratorios que se han presentado. Esta migración es porque no hay oportunidades en sus países. Hay una migración de mexicanos que se ha disminuido y disminuirá cada vez más, y también de países centroamericanos. El plan es establecer las condiciones de bienestar en México y lograr el plan de inversión para Centroamérica. No se confrontará con el gobierno de Donald Trump, con una política amistosa y de respeto, actuando de manera prudente. Actualmente el número de mexicanos deportados de Estados Unidos son del 10 al 15% del total. Denuncia en la Organización de los Estados Americanos. Anoche, por ejemplo, me enteré, no sé si sea cierto, porque hasta anoche me enteré, que hace 4 días el presidente de un partido conservador fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme.
Se tiene registro que el presidente del PAN, que es un partido conservador, realizó una denuncia en la Organización de los Estados Americanos por la posible reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestión que es absurda y no es tomada en serio por la ciudadanía. El presidente señala que todas las denuncias de corrupción serán atendidas sin importar de quién se trate. Se terminará con la impunidad y con las empresas que han abusado de México y de los mexicanos. Estas empresas no recibirán contratos. Se terminan con los malos ejemplos como los de Odebrecht y OHL. Nada más para terminar. Miren quién nos visita. La mejor escritora de nuestro país. Esta mujer que es puro corazón, además de su inteligencia, está llena de buenos sentimientos. Es la que más defiende al pueblo raso, a los más pobres. Por eso nuestro homenaje, nuestro reconocimiento. Viene a darme una noticia. Nada más que eso ya va a ser después. Mañana les digo, o al rato. Adiós, adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.